¿El libre comercio realmente nos beneficia a todos por igual o solo beneficia a unos pocos capaces de crear las manufacturas de más alto valor? Vamos a hablar acerca de la teoría centro-periferia, formulada principalmente por el economista argentino Raúl Prebisch y desarrollada a mediados del siglo XX. Esta teoría viene a revolucionar la economía política, ya que es la que se atreve a cuestionar si realmente la clásica teoría del libre comercio internacional realmente sí beneficia a todos por igual o solo beneficia a una parte y a otra la beneficia en menor medida. Previs demostró que el sistema económico mundial sí está estructurado de manera desigual. Por un lado, tenemos al centro, que está compuesto por estos países industrializados, que son los que producen bienes manufacturados de alto valor, y por otro lado también tenemos a los de periferia, que vienen siendo los latinoamericanos, que han sido básicamente relegados a ser solamente los productores de las materias primas y a producir alimentos no procesados. El núcleo del problema radica en lo que Previs denominó como el deterioro de los términos de intercambio. Esto básicamente nos dice que los bienes manufacturados que producen estos países industrializados, por como pasa el tiempo, van aumentando su valor, o sea, ellos van obteniendo más ganancias de lo que producen. Al contrario, con los países de periferia que producen las materias primas, que el valor de estas materias primas tienden a estancarse o incluso a bajar de valor. Ok, ¿cómo se refleja esto? Un ejemplo fácil. Por ejemplo, en Honduras, tipo, podemos decir que cada vez necesitamos vender más café o más sacos de banano o más lo que ustedes quieran de lo que nosotros producimos para poder tener acceso a una tecnología producida por un país de centro. Esto finalmente termina atrapándonos a nosotros en un ciclo de dependencia estructural. Ok, ¿y esto cómo se soluciona? La propuesta de Prebisch es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. También conocido como el modelo EASY, este propone de que el Estado básicamente tiene que tomar el rol como un Estado activo y planificador. ¿Qué significa esto? Básicamente que debe proteger a las industrias nacionales y promover la producción interna de los bienes manufacturados. Y claro, diversificar la economía para no depender de un solo monocultivo. Ahora hay que tocar otro tema. Como parte de los poderes fácticos, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación corporativos en Honduras? Entiéndase poderes fácticos como aquellos que, sin haber sido escogidos por el pueblo, tienen gran control y presión sobre las decisiones que toma el Estado. Con esto sí me refiero a la élite empresarial, las Fuerzas Armadas y ciertos sectores eclesiásticos. En Honduras, uno tiene que tomar muy en cuenta que los medios de comunicación corporativos como la radio, el periódico, la televisión, llámese los noticieros, realmente no solo cumplen un papel meramente neutral o informativo, sino que esos actúan como el brazo ideológico que apoya a los sectores de poder anteriormente mencionados. ¿Y por qué? Porque estos están o directamente vinculados o ya de plano son pertenecientes a las familias que constituyen a la oligarquía del país. ¿Y cómo lo hacen? Simple, solo deciden qué se publica y qué se hace invisible. Cuando surgen movimientos sociales, reclamos campesinos o protestas de estudiantes, ¿qué es lo que tienden a hacer estos medios de comunicación? Tienden a estigmatizarlos, criminalizarlos o simplemente decir que son desorden público. Pero claro, omitiendo las causas de fondo que producen que pues la gente hable, ¿verdad? Estos medios actúan como escudos protectores de las políticas que benefician a las élites financieras, porque bien, viene un proyecto de privatización o cancionamiento de los recursos naturales y ellos lo venden como el progreso, como un avance del país indispensable que todo el mundo debería agradecer, cuando en realidad están tratando de bloquear el debate sobre otras alternativas justas y democráticas que son posibles y pueden existir. Y en conclusión, actúan para moldear el sentido común de la población y para defender los intereses de los entes corporativos. ¿Qué significa realmente el subdesarrollo desde la perspectiva sociológica acá en Latinoamérica? Pero dejando de lado las teorías eurocentristas, ¿ok? Se nos ha enseñado que realmente el subdesarrollo es como una etapa, como parte del camino. Como que, ok, usted es subdesarrollado porque a usted le falta, usted está en una etapa temprana de desarrollo económico, pero eventualmente, si usted sigue tal y tal paso, su país va a ser un país desarrollado y considerado del primer mundo. Esto es erróneo. El desarrollo y el subdesarrollo son simplemente las dos caras de la misma moneda, que sería el capitalismo global. Desde la mirada latinoamericana, el subdesarrollo no es la ausencia de desarrollo, sino un tipo de desarrollo al cual nos condicionaron desde la época colonial a nosotros, ya que fuimos insertados a hacer economías agroexportadoras.
y extractivistas especializadas, especialmente, valga la redundancia, en transferir valor del interior de nuestros países al exterior. Por ende, para nosotros, el subdesarrollo es una condición estructural y relacional. Sí, básicamente nos pusieron acá para que nosotros transfiramos valor hacia el exterior, para que lo que nosotros producimos alimente a las élites, a los de centro, para que ellos sigan creciendo, para que ellos sigan haciéndose más. Dicho esto, no es como que nosotros tengamos que seguir una receta o un plan o seguir un camino para llegar a ser un país desarrollado, sino que básicamente los países desarrollados, los del primer mundo, los que están bien, pues sí necesitan que nosotros estemos precarizados para que ellos sigan funcionando. Todo esto en secuencia. Y bien, nos podemos preguntar, ¿en qué consisten las políticas neoliberales y cómo se han implementado específicamente en Honduras? Tenemos cómo se ve el neoliberalismo, ¿ok? Este podría decirse, neoliberalismo dice, bien, el Estado no se debe meter tanto, no debe regular tanto, sino que acá el mercado en sí mismo es el mejor y más capacitado para asignar recursos. En Honduras, la implementación sistemática del neoliberalismo comienza a inicios de la década de los 90 bajo el gobierno de Rafael Leonardo Calleja, mediante la aplicación de los programas de ajuste estructural, conocidos como la PAE, exigidos por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas se tradujeron en medidas drásticas. Se empezó a invertir menos en salud y en educación, se devaluó la moneda, terminaron los subsidios de la producción agrícola y la privatización o desmantelamiento gradual de empresas públicas que pues después ya no lo eran. En las décadas siguientes y de forma mucho más agresiva, después del golpe de Estado de 2009, el modelo neoliberal adquirió un papel muchísimo más fuerte en Honduras, específicamente de despojo. Vimos la entrega masiva de territorios hondureños para proyectos hidroeléctricos y inversión extranjera sin realmente consultar a las comunidades originarias de dichos territorios. El impacto social de este modelo en Honduras es nada más que devastador. Profundización extrema de la desigualdad, la disminución de la producción agrícola, el aumento de la pobreza generalizada y consecuentemente las migraciones masivas de personas que simplemente están buscando una forma de vivir más digna para sí mismas fuera del país porque dentro ya no pueden encontrarlo. Vivimos en una época en la que hay una crisis multifactorial. La sociología contemporánea la define como policrisis y realmente no es solo acá que están pasando todos estos problemas y todo, pero sí hay más problemas a nivel mundial que afectan directamente a Honduras. Por ejemplo, uno de los problemas que afectan muchísimo más, que son más de peso, la crisis climática. Los huracanes catastróficos que le ocurren a Honduras, las sequías que hay que afectan a toda la población, no son casualidad y son cosas que nos afectan directamente gracias a este cambio climático. Honduras se encuentra en una zona bastante propensa a verse afectado por todas estas cosas directamente. Y esto es un problema que se lleva vidas y se lleva el material de muchísimas personas, pero también tenemos la desigualdad socioeconómica extrema a escala global, no solo acá, y sí afecta directamente acá, pero esto es algo que está pasando en todo el mundo. Hay una brecha realmente inimaginable que creo que realmente no comprendemos del todo entre los millonarios y las personas desposeídas. Estamos en un auge de discursos autoritarios y de extrema derecha que solo están alimentando con mala información la cabeza de los pueblos. Otro factor es que tarde o temprano nos pueden terminar afectando también directamente a nosotros. Las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos de carácter global que ahorita se están preparando para las guerras en Europa del Este, las tensiones en el Medio Oriente, la pugna por la economía tecnológica y comercial entre países como Estados Unidos y China. Todos estos conflictos provocan la inflación de fertilizantes y combustibles, la inestabilidad de la macroeconomía. Y esto termina afectándonos sí o sí, termina golpeando de una manera u otra la economía que es bastante frágil de países como nosotros, como América, básicamente. Son sí o sí siempre nuestros países los que terminan pagando las consecuencias de guerras ajenas.